Si su vida, sí, su vida, fuese una película, ¿usted quién sería? ¿El actor de qué película? Es interesante la pregunta, una de las preguntas que se plantea Nicolás Milanesi en este libro, Todos somos actores sociales. Nicolás es sociólogo y fundó una disciplina interesantísima para convertir a una persona que siente que no es protagonista de su propia vida en protagonista. Parece que se puede. Si fueras un personaje de una película, ¿qué personaje te gustaría ser? Jack Sparrow. What do you say to 3 shillings? And we forget the name. Algo de Batman. ¿Por? Porque es buena película, buena persona. What are you? I'm Batman. Personaje de película, un héroe policial. ¿Un héroe policial? Sí. ¿Alguna particular? No. Rambo. ¿Qué personaje de peli te gustaría ser si Tomb fueras? Raider, me encanta. ¿Por qué? Me encanta. No sé, porque es una persona muy fuerte para la época, creo que fue de los 90 la película que salió, y es divina, diosa. Maximus Decimus Meridius, el gladiador. ¿Por qué? Porque es rico. Pienso que Liam Neeson en Búsqueda Implacable. I'm going to finish this. Good luck. Hola Nicolás, gracias por venir. Gracias a vos por invitarme. Es una pregunta muy interesante, pero hay dos maneras de hacer esa pregunta. Una, las preguntas que te planteas en el libro, ¿no? ¿Qué personaje te gustaría ser? Y ahí yo te podría contestar Michelle Pfeiffer en Los Fabulosos Baker Boys. Y Tal otra, cual. ¿qué personaje crees que sos? ¿Con cuál te sentís representado? Es uno de los juegos que están planteados en este libro que se llama Todos somos actores sociales, que es una mezcla de sociología, psicodrama y otras disciplinas que confluyen en una serie de, yo diría, de estrategias que vos planteas para que la gente mejore su relación con los demás, en sus entornos, en el trabajo, con los amigos, y se sienta más dueña de su propia vida. ¿Cómo nace la sociología del actor? Wow. La sociología del actor nace cuando yo todavía estudiaba sociología. Estaba en los últimos años de la carrera y investigaba en proyectos UASIT y una parte muy intelectual sobre lo que son las representaciones sociales que tenemos acerca del poder, sobre cómo atribuimos poder o una existencia reificada o divina a otras personas, por ejemplo. Y ese tipo de temas, ¿no? Producción social del cuerpo en teoría Foucaultiana. Y al mismo tiempo yo trabajaba como actor. Entonces empecé a mechar un dispositivo donde bajar esos conceptos al cuerpo, a la realidad, a la escena. Ahí estudio psicodrama en la escuela de Pavlovsky y empiezo a incorporar después otras disciplinas que son conceptuales, como el management, el coaching. Y surge ese dispositivo, ¿no? Donde, como vos decís, una persona se empodera hacia el protagonismo de su propia vida. Vos sos en principio sociólogo, graduado con honores. Sí. ¿Cuál dirías que es la dificultad principal de la gente con la que vos tratás para conseguir lo que quiere en la vida cuando hablamos de interacciones? ¿Cuál es el principal problema? ¿En qué ayudas? ¿En qué colaboras? El problema tiene que ver con la toma de conciencia. La toma de conciencia en sociología es una de las cuestiones clásicas, ¿no? De sociología marxista, sociología en el sentido durkheimiano también. La conciencia siempre está jugando. Y acá vos te das cuenta como en el nivel micro la gente también tiene problemas de toma de conciencia respecto quizá a la posición que ocupa en un grupo social. Y esa dificultad para tomar conciencia, ¿no? Vos Sí. decís, hay una dificultad. ¿Es una dificultad que tiende a subvalorar ese rol, a sobrevalorarlo o a no entenderlo? A no entenderlo. O sea, es una dificultad que se relaciona con la imposibilidad de entenderse adentro de un sistema, ¿no? Quizá en una familia es más fácil.
alguien te dice, yo asumo el rol de proveedor activo y ella asume el rol de la que recibe, o viceversa. Y esa misma, una toma de conciencia falsa, quizá también es un problema, ¿no? Una toma de conciencia estancada. Estancada que impide la modificación, ¿no? Porque si Claro. uno ya asume un rol determinado, rígido, no hay posibilidad de cambio de aprendizaje y de modificación de eso. Sobre todo si se deja hablar, digamos, por un discurso que le es ajeno, ¿no? Y a ese rol, en lugar de asumirlo desde la propia creación, lo asume de manera externa. Vos decís que con este libro, esa pregunta después la vamos a retomar, de si su vida fuera una película, ¿qué personaje sería usted? ¿Existe la posibilidad de mejorar y hacer más efectivos los vínculos cotidianos? Está destinado a todo tipo de personas, actores sociales, somos todos, eso es lo que vos planteás. Por mejorar la relación con mi jefe, con un compañero de trabajo, tener menor malestar al final del día. Sí, y sobre todo, laburándolo en el mediano y el largo plazo, ese malestar no va a ser una cuestión de que vos te autoengañes para tener menos malestar, sino que construyas relaciones sociales más sanas que te permitan avanzar en un sentido constructivo y en un sentido que tiene que ver con el cambio de tu propio entorno también. Está bien, claro, porque cuando uno cambia, cambia también el sistema, ¿no? Es un principio Claro. básico de la psicología sistémica y de la teoría de los sistemas. Ahora, supongamos, yo me levanto a la mañana, termina el día, tuve 20 problemas, supongamos, ¿no? Si Sí. empiezo a contar. 10 seguramente tienen que ver con relaciones con los otros, ¿no? Me hice mala sangre, lo solucioné, o me hice mala sangre, no lo solucioné, o... ¿Dónde está la clave para evitar esa mala sangre o para tener interacciones más sanas? Para tener interacciones más sanas, la clave está en que vos puedas clarificar lo que Leví Moreno, el fundador del psicodrama, llamaba un sociograma. Sería un mapita de tu lugar social. Sí. Entonces, Yo hago ese mapa, ¿no? vamos por el problema número 1. Yo te consulto. De esos 10. Te consulto, te contrato, vos haces un coaching sociológico, como se llame, y te digo, mira, Sí. mi primer problema del día fue este, Sí. ¿no? Yo te digo, ¿en qué escenario Ajá. tuviste ese problema? Y vos me empezás a relatar. Bueno, en mi oficina, por ejemplo. Bien, ¿qué actores intervinieron en esa situación donde vos tenías un problema? Vos me decís, no, yo estaba sola. Bueno, representame la escena en la que vos estabas sola. Y vos te quedás así, sola. Entonces yo vengo, te pongo una mano en el hombro quizá y te digo, ¿qué estás pensando? ¿Y qué estás sintiendo con eso? Y llega un sentimiento, angustia. Bueno, a partir de ese sentimiento, háblale a tu angustia. Habla al exterior, canalizala. Usa tu cuerpo para generar un agenciamiento con esa angustia. ¿Quién aparece? Bueno, no, cuando yo llegué acá a mi oficina vine en un colectivo y estábamos todos apretados. Y ahí ya aparece el problema, va del nivel individual al nivel O social. sea, venía de antes, no era una cuestión, en general hay como una concatenación de hechos. De hechos, claro, y de acciones que te llevan a que en el corte sincrónico que vos estableces puedas también utilizar una cuestión diacrónica y temporal para clarificar qué es lo que te llevó hasta ahí. Ahora, si nos ponemos a pensar en nuestros problemas, nuestras dificultades en la interacción, siempre reaccionamos por las mismas cosas, porque después vamos a hablar de los entornos VICA también, que son interesantes como están planteados en tu libro, pero en general uno se enoja por 10 cosas, ¿no? Y sufre por 10 cosas. Sí, ¿Y eso sí, sí. es individual o es social? No todos sufrimos por lo mismo, pero hay algo parecido en el sufrimiento. Hay una cuestión que tiene que ver con poder ver de afuera el propio rol tuyo y desdramatizarlo en el sentido de que cuando ves que a otro le pasó lo mismo, te das cuenta que quizás es una situación social y generalizada y que vos te estás neurotizando con ese problema y machacando tu cabeza todo el tiempo. Cuando vos haces coaching, vas segmentando esa cuestión y a ese problema lo vas dividiendo en pequeñas partes y te das cuenta que eso que quizás vos veías todo junto y todo enmarañado tenía vectores por los que ir interviniendo. Esa pregunta que vos haces te habla mucho de quien responde, ¿no? Es un ejercicio proyectivo, me contaba fuera del aire. A mí me interesó, si tu vida fuera una película, ¿qué personaje serías? Las respuestas respecto de esa pregunta, ¿qué te dicen de quien responde? Yo decía, en otra nota que hicimos para Radio del Plata, que después de mucho pensar, me sentía muy cerca de Bridget Jones en la película, sí. En el diario 1, ¿no? Por muchas cosas que podría justificar. Pero ¿qué te dice la respuesta de alguien respecto de esa pregunta? Bien, hablamos de esto de
que mucha gente de la entrevista que hicimos recién, o sea, la que vimos recién que estaba en la calle, se proyectaba quizá como un superhéroe, ¿no? Y vos misma contabas que se refería quizá más al deseo de esa persona que a cómo esa persona se ubicaba en su realidad cotidiana. La pregunta te habla del juicio que esa persona tiene sobre sí misma en ese momento. Y ese juicio tiene que ver con la valoración y la apreciación que esa persona hace sobre su propia realidad. Al insertarlo en una narrativa y permitirles que jueguen, les estás haciendo un truquito que es meterlos en lo que sería una especie de juego de hipnosis, entre comillas, ¿no? Que nadie se asuste porque no es la hipnosis del circo ni nada de eso, sino que es más parecida a la teatral, donde vos facilitas al otro un espacio donde construís una realidad virtual consensuada y compartida. Y cuando vos vas generalizando y viendo las distintas respuestas a esa pregunta, te das cuenta que la proyección y lo que las personas ponen y lo que atribuyen dispara algo que no estaba en uno, sino que estaba en varios, como vimos recién. ¿Qué respuestas has obtenido más allá de esta encuesta que te han llamado la atención? He obtenido respuestas de gente que dice, me siento Woody Allen en Annie Hall. Oh, qué peliculón ese igual. Sí, es un peliculón. Claro, porque es un neurótico clásico, Woody Allen, con los problemas de cualquier neurótico. El personaje que arma le viene muy bien a mucha gente intelectual, por Claro. ejemplo. Gente que directamente me dice el nombre, ¿no? Si se llama María, me dice, y me siento María. No lo lleva a una película, lo lleva a la película de su propia existencia. O gente que de entrada dice, me siento protagonista. Gente que dice, me siento un actor secundario. O lo asocian quizá a alguna característica, me siento un tarado, me siento un fracasado, ¿no? Es el cúmulo de respuestas que vos obtenés es absolutamente variado y diverso. Ya hay una diferencia grande entre alguien que elige un rol protagónico o uno muy secundario, ¿no? Sí, esa cuestión, como te decía yo en esa entrevista que habíamos tenido en la radio, creo que la metáfora que usé fue, si estuvieras jugando el juego de la oca y dijiste que sos protagonista, ya estás de la mitad para adelante, ¿no? Ya estás más cerca de ganar. Porque al vos hacerte cargo de sostener tu propia narrativa y de no dejarte hablar por un relato que quizá no sea el tuyo, el que estás en eje, estás mucho más cerca de lo que yo propongo con el dispositivo y qué es lo que te va a servir en ese caso, ¿no? En Todos Somos Actores Sociales, esto no lo decís vos, pero lo digo yo, sugerís que estamos actuando todo el tiempo. ¿Está bien lo que digo? Sí. ¿Te parece todo el tiempo? Es ¿No hay así, un momento todo de el verdad? tiempo. Todo el tiempo. Ya lo decían los interaccionistas simbólicos, como Erving Goffman, en la microsociología, ya lo decía Shakespeare hace muchísimos años, todos somos actores. En la vida cotidiana, generalmente uno pensaría que no hay bambalinas. Y sin embargo, cuando van a estudiar cómo funcionan las instituciones, si vos trabajás en un hospital y sos médico, cuando vas atrás y charlas con la enfermera, quizá estás en bambalinas y le contás cosas que adelante de otro público, como son los pacientes, no podés contar. Es cierto. ¿No? Marlon Brando lo decía también. Marlon Brando Brando decía que sí, una vez lo entrevistaron en Playboy y él dijo que él no hacía otra cosa. O sea, se había dedicado profesionalmente a lo que la gente hacía en su vida cotidiana, que es actuar, diferentes papeles. O sea, que estás actuando vos ahora también. Estamos actuando. Y la gente que mira también está actuando. Harán de espectadores, ¿no? Harán de gente que está recibiendo algún tipo de mensaje. Cuando hablamos de la pausa me gustaría hablar de los entornos VICA, porque no es fácil el tiempo que estamos viviendo y a veces uno cree que los problemas son personales y son sociales, así que seguramente se consuelen un poco después de la pausa cuando sigamos conversando con Nicolás Milanesi. Seguimos conversando con Nicolás Milanesi, que escribió Todos Somos Actores Sociales. Él es sociólogo y además es actor y creó una disciplina que intenta que nos podamos apropiar un poco más de nuestros roles o de los roles que queremos tener en la vida cotidiana. Vos hablás en tu libro de los entornos VICA. Me llamó la atención esa descripción tan concreta porque a veces uno cree que vive estresado porque uno tiene un temperamento fácilmente alterable y en realidad también hay problemas que son problemas sociales, ¿no? ¿Qué es un entorno VICA? Apropiarnos de nuestros roles y también del espacio social, ¿no? Un entorno VICA
es un entorno de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Nosotros cuando pensamos en la sociedad que tiene que ver con la modernidad tardía, por ejemplo, ¿no? La sociedad postdisciplinaria. Termina el modelo fordista de producción y la sociedad de masas y pasamos a una sociedad con menos reglas claras. La sociedad donde el toyotismo, la producción just in time, y a eso a nivel producción y a nivel comercialización, los mercados multitarget hacen que cada uno se sienta único, particular, y que cada uno se sienta singular y que es Dios. Como decía Durkheim, ya sociólogo clásico, en la modernidad el culto al yo se incrementa. Y en la sociedad del espectáculo, imagínate, ¿no? Todos están inmersos en una lógica de lo que hoy sería broadcast yourself, ¿no? Un entorno VICA, en ese contexto, genera que se pierdan los parámetros desde los cuales nosotros interpretábamos la realidad. Y esa situación genera un marco de incertidumbre y un marco de volatilidad social, donde lo que se conoce como hábitus en sociología, sí, que es un esquema que la sociedad te genera, pero desde el que vos interpretás la sociedad, interpretás al otro, valorás y juzgás, decís esto es lindo, esto es feo, esto es bueno, esto es malo. Ese esquema se te derrite, ¿no? Las estructuras sociales que lo sostenían se licuaron, nos insertamos en una sociedad que es fragmentaria y donde nos relegamos al otro en redes que son frágiles, solamente quedan individuos, ya no hay estructuras fuertes que nos den sostén identitario. Entonces vos no sabés si decir esto es bueno, esto es malo, esto es lindo, esto es feo, hoy lo ves bueno, mañana lo ves malo. ¿Y eso es bueno o malo? Y eso no es ni bueno ni malo, porque no podemos saberlo, simplemente es. Yo lo que busco ahí, cuando hablaba en ese sentido de apropiarse del rol y apropiarse del espacio social, es qué herramienta puedo aportar en ese entorno donde te imaginarás que no es fácil. Uno ya no puede venir con un discurso de las grandes teorías y las grandes ideas porque le estás mintiendo a la gente si vas por ese lado. Además, me parece a mí, se acabó la idea de pensarse muy a futuro. Uno puede pensar a lo sumo lo que estará haciendo el año próximo. Y después ya no es fácil, ¿no? Viste que vos hablaste de estrategia. Hoy la estrategia se llama táctica. Claro. Ya no hay estrategia de largo plazo. Estamos inmersos en la lógica porque donde todo es cortoplacista. Cancha, claro. Sí, sí, sí. ¿Y qué se hace frente a eso? ¿Hay herramientas sociológicas, yo le digo gimnasia social. Cuando vos te entrenás en comprender esta realidad volátil, esta realidad incierta, generando esquemas perceptivos que la puedan asimilar todo el tiempo, como si fuera la bolsa, donde todo sube y baja, y vos tenés que invertir un poco aquí, un poco allá, diversificar, y te entrenás ganando habilidades sociales y cognitivas, podés quizá tener más herramientas para afrontar este entorno que es difícil, ¿no? También tiene que ver con la certeza que uno tenga, o la idea que uno tenga, de que uno va a poder seguir rindiendo en otros entornos, ¿no? La confianza en uno mismo, ¿no? Lo que no es hoy, si algo se acabó, lo voy a generar mañana de otra manera, en otro entorno, porque si no debe ser muy difícil. A mí no me define mi rol de secretaria, a mí me puede definir mi rol de guitarrista o mi rol de gente que sale a correr, ¿no? Algo por ejemplo, o si me quedo sin trabajo acá, voy a conseguir otro trabajo como secretaria porque las habilidades las tengo yo y no tengo miedo de que cambie el contexto porque de algún modo voy a salir adelante. Supongo que es una manera de fortalecer. Y tiene que ver también con la capacidad que uno tenga de proyectar distintos escenarios, de recrear usando la imaginación distintas escenas posibles y ver cómo operaría en tal caso, ¿no? Si pasa tal cosa, ¿qué haría? Por ejemplo, si pierdo este trabajo de secretaria, ¿qué tengo yo? ¿Qué otras herramientas? Claro. ¿Qué capitales tengo? ¿Capital económico, cultural, capital corporal objetivado, capital social? ¿Qué capitales puedo yo ejecutar en este juego de la vida para ganar? Y siempre hay algo, ¿no? Aunque uno crea que no tiene, se puede rastrear. Si vos, una vez en un taller que yo daba, una de las chicas le digo, ¿qué capitales tenés? ¿Qué recursos? Y me dijo, propiedades, riqueza, contactos. Y no tenía nada de eso. Y no había entendido el ejercicio, ¿no? Y las otras personas directamente le dieron un feedback diciéndole, no, ¿qué tenés vos?
Y la verdad que tuvimos que trabajar mucho sobre esa chica para que pudiera sacar qué es lo que ella tenía y que era simpática, por ejemplo. Mira, pero lo sacó. Y lo sacó. Y ser simpática te puede dar algo que en sociología se llama capital social, que es poder generar ciertas redes de contactos que a vos te puedan potenciar hacia algún espacio social. Interesante lo del capital social. Mencionás en el libro el pensamiento lateral, que a mí me parece fascinante siempre, pero primero te pido una definición. Y una definición podríamos llegar a jugar con la siguiente. Uno dice, un esquema de pensamiento que desafía los patrones tradicionales de pensamiento, el hábitus más inmediato, y busca una ruptura, como por ejemplo la que hizo el Indio Solari cuando capitaliza herramientas de la cultura underground en el mainstream. Y sin una productora mediante, llega a ser uno de los músicos más escuchados del país. Claro, y vos mencionás también la manera que tiene el Indio de publicitar su próximo show, por ejemplo, ¿no? Claro, que en lugar de hacer una campaña publicitaria tradicional, usa el misterio y deja al final de cada show un cartel donde dice la próxima fecha es en tal lugar. Después se apaga ese cartel y opera el boca en boca, que es típico de la cultura underground. ¿Y qué será más importante, pensás vos, como sociólogo, como actor, como fundador de esta disciplina? ¿Lo que realmente haya de contenido o el marketing, la manera que uno tenga de venderlo, o las dos cosas? Yo creo que la típica dicotomía calidad-precio, la típica dicotomía producto y presentación del producto, en realidad instituyen una forma de pensar que está bastante centrada en la realidad. Si vos tenés un buen marketing, pero no trabajaste en la parte de producción y no tenés un buen producto o un buen mensaje que comunicar, es inútil todo el marketing que le quieras poner encima. Y un buen marketing sin contenido, ¿cuánto puede sobrevivir? No sé Toda la cuánto. vida. Mirá, ahí tenés algo muy interesante. Hay gente que intentó reconvertir capital económico en capital político. Teníamos un empresario con algo en el cuello que hace unos años lo intentó, y yo creo que sociológicamente te diría que fue a pérdida, porque puso tanto marketing y tanto dinero y no logró reconstituir ese capital económico en capital político. Francisco Narváez no pudo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa ahí cuando en el corto plazo impactó mucho? En el 2009 hizo una elección genial, pero después se notó que estaba vacío, se notó que era puro marketing. Bueno, me lleva lo que vos estás diciendo a otro ejemplo vinculado a la vida política argentina. Vos citás en un momento a Jaime Durán Barba. Sí. Es un caso, a mí me parece peligrosísimo ese razonamiento, pero por ahí es cierto. Jaime Durán Barba dice que la gente no vota ideas, en general, digo, ¿no? No vota ideas, no vota plataformas electorales, no vota contenido, que hay cosas más irracionales que suceden de piel entre el candidato y la persona que terminan reduciéndose a me cae bien, me cae mal, me gusta, no me gusta, me simpatiza, no me simpatiza. Algo de eso hay, ¿no? Fíjate que el general Perón ya decía instalar la doctrina emocionalmente en la masa. Que no entre por las ideas, sino que entre por la emoción. Es algo que hoy en neuromarketing se habla mucho, que tiene que ver con llegar a lo que ellos llaman el cerebro reptil, ¿no? El más primitivo que tenemos, donde no pensamos con el córtex, que es la parte del raciocinio, ni con el límbico, que es la parte emocional, sino con una parte que está asociada a la supervivencia y a la reproducción pura, la parte más animal. Esta gente, como Jaime Durán Barba, tiene muy claro cómo funciona nuestro cerebro. Y cuando él dice ese tema, yo creo que hay que prestarle atención. Peligroso de todas maneras, ¿no? Es peligroso. Votar emocionalmente. Pero bueno, muchas veces opera. Ahora, también hay malos actores en política. ¿Viste que uno se da cuenta cuando están actuando mal, cuando quieren generar un efecto? También hay coaching para esos. De hecho, a ver, hay un político que en este momento no está muy expuesto, que tuvo mi libro en la mano y dijo que a él le habían recomendado hacer teatro porque era tímido y que iría muy bien lo que yo uso para el coaching político. Y a mí me dio mucha risa porque es un hombre muy tímido y muy serio. En un momento lo trataban de bulldog o de algo por el estilo. Y al decirme eso me dio mucha risa, ¿no? No es que me lo dijo a mí, sino que a mí me llegó el mensaje a través de otra persona que le había facilitado el libro. Hay algo que en esta sociedad del espectáculo se dice, que es que
la apariencia empezó a valer más que la esencia. Que en la hiperrealidad el signo sustituye lo real y que lo virtual pesa más que la realidad. Se habla mucho del simulacro. Y Foucault también tiene una lectura de la política bastante basada en el simulacro. Hay gente que ni siquiera sabe simular en lo que vemos hoy de la escena política. Pero hay otro juego, y también lo decía Jorge Dubati, que hoy quizá hay políticos que son mejores actores que los actores. Entonces, ¿qué le queda al teatro? ¿Cómo se redefine? Dubati lo encara por el lado de que lo que le queda al teatro es el encuentro y ese espacio de intimidad y de acontecimiento. Hay que ver House of Cards para eso. Habría que verla. Actores. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, gracias a vos. Todos somos actores sociales, el libro de Nicolás Milanesi. Estuvo hoy charlando con nosotros en REC y ustedes del otro lado, como siempre, muchas gracias por estar.